Cuando tu tiempo termina, termina. Pero algunos no esperan a la parca, la llaman. Un predicador da un sermón en una guarida de leones. Un terrorista arma un chaleco bomba y recibe un mensaje de texto. Un gángster lanzando su caña de pescar debajo de cables eléctricos activos. ¿Qué podría salir mal? En el episodio de hoy de El Show de Infografías, veremos las mentes brillantes dignas de los premios Darwin. Troy Leon Gregg mató a 2 personas en 1973 en un intento de robo. Fue condenado a muerte y la Suprema Corte del Estado confirmó la decisión por la gravedad de sus crímenes. Pero así no fue como murió Gregg. En 1980, Gregg y 3 reclusos fueron los primeros condenados a muerte en escapar de la prisión estatal de Reidsville. Solo debía mantener un bajo perfil y no llamar la atención, pero Gregg no era así. Para celebrar su libertad, fue a un bar frecuentado por miembros del club de motociclistas forajidos. Se emborrachó muchísimo e intentó coquetearle a una mesera que no quería tener nada que ver con él. Al volverse violento, unos motociclistas intervinieron y lo golpearon hasta matarlo. Y todo sucedió el mismo día que se escapó. Troy Leon Gregg no es el único recluso que fue ejecutado por selección natural. Michael Anderson Godwin era un hombre violento con antecedentes de robo, asalto y asesinato en Carolina del Sur, pero por poco evitó la silla eléctrica y en su lugar recibió cadena perpetua. Una condena que, con buen comportamiento, podría haberle permitido obtener la libertad condicional eventualmente. Pero mientras cumplía su condena, Miguel tomó la extraña decisión de intentar reparar unos audífonos con cable, mordiéndolos como un mapache. Desafortunadamente para él, estaba sentado en su inodoro metálico mojado de la prisión. Se volvió un transistor viviente y luego no viviente. ¿No tienes silla eléctrica? Haz la tuya. ¿Conoces los trucos de vida? Este es uno de muerte. Lo triste es que Miguel sí cambió en prisión. Muchos lo consideraban un prisionero ejemplar. Obtuvo 2 títulos y planeaba trabajar con jóvenes al salir. Ahora su legado será solo una nota al pie en la página de Wikipedia sobre lesiones y muertes relacionadas con el inodoro. A veces las muertes de los premios Darwin reflejan el lado oscuro de la libertad. Tenemos el derecho de hacer cosas estúpidas y peligrosas en la vida. Y ese fue un punto que argumentó Derek Kuiper, de 21 años, en 2004. Escribió un artículo de opinión en el Daily Nebraskan titulado «Los derechos individuales se doblegan ante las leyes del cinturón de seguridad». En el artículo, afirmó que las leyes del cinturón de seguridad violan nuestras libertades. Curiosamente, al inicio de este artículo, hay una nota del editor que dice «El Daily Nebraskan ya no acepta comentarios sobre esta columna». Derek Kuiper vivió y murió por sus principios, falleciendo en un choque a alta velocidad con su parabrisas pocas semanas después de escribir el artículo. Quizá habría sobrevivido si hubiera usado el cinturón de seguridad. Existen muchas formas de morir por hacer tonterías riesgosas y poco útiles. Que lo diga 23 años, aunque quizá le cueste responder si tiene algo atorado en la garganta. Eso, y que murió en 1998. A Yenter, 3 de sus amigos idiotas lo retaron a tragarse un pez de 5 pulgadas entero. Como Miguel no era el rey de las gargantas, empezó a ahogarse. La cola del pez salía de su boca como en una caricatura. A uno de esos reyes lo conoceremos después. Aunque lo intentaron, sus amigos no lograron sacar el pez de la garganta de su compañero. Finalmente, llamaron a los servicios de emergencia, pero tristemente ya era demasiado tarde. Aunque obviamente fue una tragedia, la muerte fue bastante tonta y evitable. Incluso la policía local compartió la historia de Miguel en las noticias. El mayor Miguel Matulevich dijo: «Si te reto a saltar de un puente y lo haces con 23 años, eres un tonto». Aunque suene duro, sinceramente es difícil no coincidir con él. Pero no solo los peces se enredaron en estos premios Darwin. En 1981, David Kirwan visitó el majestuoso Parque Nacional de Yellowstone. Kirwan, de 24 años, su amigo Ronald Ratliff y el perro Musi exploraban las aguas termales. El área estaba llena de letreros que advertían a los visitantes que se mantuvieran alejados de los géiseres, donde el agua ácida casi alcanzaba temperaturas de ebullición. Por supuesto, eso no aplicaba para Musi. Siendo un perro, él no puede leer. El perrito saltó y de inmediato empezó a cambiar de estado de la materia rápidamente. Kirwan saltó de inmediato al geyser para salvar al perro, a pesar de que la única manera de recuperar algo de Musi habría sido con una cubeta de metal al final de una grúa muy alta.
Fue quemado horriblemente al instante, destruyendo sus ojos y piel y friendo al instante sus órganos internos. Su amigo pudo sacarlo del geyser, jalándolo de la mano que tenía mayormente intacta, y según todos los relatos, sus últimas palabras antes de sucumbir a sus heridas fueron: «¿Qué tan mal estoy? Lo que hice fue una estupidez». Murió al día siguiente, aunque los trabajadores del hospital intentaron salvarlo. Esa sí fue muy triste. Vamos con una muerte de Darwin un poco más curiosa, como la de Madame Sophia Blanchard, una de las aeronautas más famosas de Europa. A fines de 1700, ella volaba en globos aerostáticos, el transporte más avanzado entonces. Su esposo, Juan Pedro, fue pionero en globos de gas hasta que sufrió un ataque cardíaco fatal en vuelo. Como los aeronautas y globos siempre requieren un gran espectáculo, Blanchard hizo lo mismo. Tuvo una idea increíble: lanzar fuegos artificiales desde su globo ante una multitud, y como el Hindenburg aún faltaba más de un siglo, no imaginaba lo mal que podía resultar. Los fuegos artificiales incendiaron su globo ante una multitud horrorizada, y Blanchard intentó recuperar el control, pero fue en vano. La canasta golpeó el techo cercano al caer, volcándose y arrojando a Madame Blanchard a su muerte en la calle. Por el lado positivo, no fueron las llamas las que acabaron con ella. La gravedad se encargó de que fuera rápido. Ahora pasemos de los aeronautas a los fisicoculturistas. Islandia siempre parece producir a algunos de los hombres más grandes y fuertes del mundo, y uno de los primeros ejemplos de esto fue un hombre fuerte llamado Jan Paul Sigmarsson. Su obsesión por levantar pesas y aumentar repeticiones llegó a ser parte de la identidad nacional de Islandia. Pero el problema con Sigmarsson era que simplemente no sabía cómo detenerse. En una entrevista dijo: «No hay razón para vivir si no puedes hacer peso muerto». La obsesión de Sigmarsson casi hacía que muerto en peso muerto fuera literal. Sigmarsson padecía un defecto cardíaco congénito del que era muy consciente. Al menos 3 familiares más también fueron diagnosticados con ese problema. Y a pesar de esto, usó una cantidad absurda de esteroides en su búsqueda por ser el hombre más grande y musculoso del mundo. Sigmarsson sabía que su salud empeoraba y había agendado una cita en una clínica cardíaca en Estados Unidos. Pero eso no le impidió hacer peso muerto. Levantó con tanta intensidad que su corazón se rompió, una ruptura aórtica que en 1993 le costó la vida. A veces conviene saltarse el día de brazos si quieres evitarte un premio Darwin. A continuación, una muerte tan absurda y evitable que en realidad inspiró su propio premio a la muerte. El político estadounidense Herman Cain llamó la atención durante la pandemia de COVID-19. Él minimizó el virus y pidió a la gente continuar su vida normal para proteger la economía. Incluso tras causar cientos de miles de muertes en el mundo, la afirmación de Herman Cain era especialmente atrevida, pues como sobreviviente de cáncer de 74 años, él era de alto riesgo. Herman Cain, pese a sus defectos, era moralmente coherente. Iba a eventos sin mascarilla para mostrar seguridad, y luego contrajo COVID y murió. Era tan activo en las redes sociales que ni siquiera la muerte pudo detenerlo de tuitear, o al menos no pudo detener a su equipo de publicar desde su cuenta, incluyendo publicaciones que minimizaban la misma enfermedad que lo había matado. El premio Herman Cain se estableció para las personas que minimizaban el COVID antes de ser absolutamente derrotadas por la enfermedad. ¡Qué legado! Pero esa muerte parece tranquila y racional en comparación con la horripilante muerte radiactiva del golfista e industrial Eben Byers. ¿Cómo fue que el pobre Eben terminó tan letalmente irradiado? ¿Acaso estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, durante la explosión de una bomba nuclear o en un accidente en una planta nuclear? No, él lo estaba bebiendo. Eben estaba absolutamente obsesionado con un suplemento de salud llamado Radator. La publicidad afirmaba que cada botella tenía al menos un microcurio de los isótopos radio 200, 26 y 228. El doctor de Byers incluso afirmó que tenía efectos tan positivos para la salud que Eben tomaba varias dosis al día. ¿Qué podría salir mal? Pues mucho. La piel de Eben empezó a derretirse. La radiación le causó un cáncer tan agresivo que perdió la mandíbula inferior en sus últimos años. Esto causó una muerte muy dolorosa y evitable en 1932. Eben fue la víctima más infame de la moda del radio, donde el isótopo radiactivo, poco comprendido y extremadamente peligroso, se incluía en una enorme variedad de productos. Se promocionaba por sus supuestos beneficios para la salud mientras mataba activamente a las personas. ¿Cuántas muertes se atribuirán a las tendencias de salud de TikTok en un siglo? Estas siguientes muertes demostraron que ni siquiera el de arriba puede detener los premios Darwin, ni siquiera para sus mayores fanáticos. John Allen Chau, misionero estadounidense de 26 años,
Intentaba convertir tribus aisladas al cristianismo en una misión en solitario. Los misioneros ya suelen ser cuestionables. Pero Chow intentó llegar ilegalmente a la isla Sentinel del Norte el 15 de noviembre de 2018. Ahora, la isla Sentinel del Norte es hogar de los sentineleses, una tribu extremadamente territorial que no quiere visitantes externos y que reaccionará con extrema violencia si se ignoran sus límites. Pero tienen una muy buena razón para eso. Han estado tan aislados que no desarrollaron nuestras mismas inmunidades. Cualquier visitante externo puede poner en peligro mortal a toda la tribu con patógenos comunes para nosotros. A John Allen Chow no le importó. Estuvo 3 días molestando a la tribu hasta que lo mataron y siguieron con su vida. Si creías que los sentineleses eran un público difícil, eso no se compara con la audiencia del predicador nigeriano Daniel Abodunrin. Leones reales, literalmente. Abodunrin tomó su ejemplo de otro Daniel en la Biblia, el que fue arrojado al foso de los leones y se esperaba que fuera despedazado. Sin embargo, el Daniel original pudo domar a los leones leyendo las escrituras. La verdad, eso es algo bastante impresionante. Abodunrin, autoproclamado profeta, pensó que podría repetir la hazaña de su tocayo y hacerse un nombre en el ámbito religioso. Aquí fue donde todo salió mal. En 1991, Daniel irrumpió en el zoológico universitario de Ibadan el domingo de Pascua. Habló en lenguas a los leones, quienes confundidos le dieron espacio al predicador. Si Daniel hubiera tenido algo de sentido común, se habría ido en ese momento y habría considerado eso una victoria. Pero no, se puso arrogante. Daniel insistió y se acercó más a los leones, invocando al Dios de Daniel para que lo protegiera. Y luego, los leones lo destrozaron. ¿De verdad puedes decir que te sorprende? Siguiendo con el tema religioso, Melvin Nurse era un pastor juvenil que hacía todo lo posible para que su joven congregación se mantuviera en el camino correcto, incluso usando algunas metáforas visuales bastante extremas. Quería asustar a los jóvenes a los que orientaba para que no siguieran el camino de las drogas, la violencia armada y el pecado. Hizo esto llevando un arma a la iglesia, específicamente un revólver, para poder ilustrar que la vida de pecado es como jugar a la ruleta rusa. ¿Ves a dónde va esto? Melvin cargó una bala de fogueo frente a la multitud, giró el cilindro teatralmente y jaló el gatillo junto a su cabeza. El problema era que él no lo sabía. Las balas de fogueo siguen siendo muy peligrosas. Ante 250 personas, entre ellas su esposa y varios niños, el arma se disparó. La explosión de la bala de fogueo lanzó un fragmento del cráneo de Nurse a su cerebro y murió 5 días después por sus heridas. Curiosamente, la experiencia dejó a algunos de los feligreses con un nuevo temor a la violencia armada. Después del incidente, uno de los jóvenes en riesgo entregó su arma a sus padres esperando evitar el mismo destino. Así que, todo está bien si termina bien, supongo. Más o menos, quizá. Veamos por última vez a un predicador que obtuvo pase express al cielo. Varios ministros pentecostales mostraron su fe manipulando serpientes venenosas. Uno de los menos afortunados fue quien empezó esta tendencia tan idiota. El 24 de julio de 1955, Jorge Wendt Hensley estaba en medio de una de sus animadas sesiones de manipulación de serpientes. Estas consistían en que él levantaba serpientes venenosas por encima de su cabeza mientras cantaba en lenguas. Tal vez fue un gran momento para sus feligreses, pero no para las serpientes. Sacó una de la caja y caminó entre su congregación hablando sobre el poder de la fe con la serpiente en el cuello. Todo iba bastante bien hasta que la volvió a meter en la caja, momento en el que la serpiente lo mordió en la muñeca. Jorge estaba muerto a la mañana siguiente. Si Dios existe, tiene un humor muy oscuro. Pero incluso meterse con serpientes y leones no era tan peligroso como la vida de Heather Cormas, un poderoso narcotraficante en el bajo mundo de Ámsterdam. Ese estilo de vida ya pondría a alguien en peligro. Las probabilidades de supervivencia de Heather disminuyeron aún más tras su arresto y acuerdo con las autoridades holandesas. Él aceptó testificar contra el jefe criminal Willem Holleder, una figura aterradora que no habría tenido ningún problema en mandar matar a Heather para salvarse a sí mismo. Pensarías que, si tu testimonio puede encarcelar a un jefe de la mafia, optarías por mantenerte bajo perfil un tiempo, quizá comprarte un PlayStation y ponerte al día con tu lista de videojuegos en una casa segura de ubicación desconocida. Pero Heather prefirió disfrutar su pasatiempo favorito, la pesca con mosca al aire libre. Heather, en contra de todos los consejos al respecto, eligió un lugar justo al lado de unos cables de alta tensión. Al lanzar su línea hacia atrás, tocó un cable eléctrico y murió al instante. Uno de los principales motores del crimen organizado es la avaricia,
Y muchos gánsteres han ganado premios Darwin por dejar que eso los destruya. No hay mejor ejemplo que el avión lleno de altos mandos soviéticos en 1981 murieron en un incendio que mató a 50 personas y dejó a la flota del Pacífico de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sin altos oficiales. Justo después comenzaron las acusaciones por todos lados. Algunos decían que fueron los Estados Unidos, en una escalada de violencia de la Guerra Fría. Algunos decían que un saboteador del ejército soviético buscaba ascender matando y así crear una vacante sobre él. La verdad de lo que realmente sucedió fue mucho más simple y mucho más tonta. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era tan corrupta que esos generales, a punto de ser aniquilados, acababan de comprar lujos en tiendas exclusivas que el soviético promedio ni conocía. Los militares cargaron tantas cosas mal aseguradas en el avión que causaron el accidente fatal. Tal vez sea la primera vez que un grupo de idiotas comparte un premio Darwin, pero probablemente eso es lo que estos comunistas difuntos habrían querido. En Rusia, en 2011, mientras se acercaba Año Nuevo en la Plaza Roja, la viuda negra preparaba un chaleco bomba sola en su casa. Ella pertenecía a un grupo terrorista que ya había matado a 35 personas en un ataque previo en un aeropuerto de Moscú. Ahora, con una explosión en Año Nuevo, planeaba matar a más personas. Pero hubo un héroe sin precedentes, los mensajes de spam. La viuda negra conectó su celular como detonador de su chaleco bomba, pero utilizó su teléfono habitual en vez de uno desechable. Cuando su teléfono recibió un mensaje de spam, algunas fuentes dicen que era un mensaje de Feliz Año Nuevo. El chaleco bomba detonó al instante, matando a la viuda negra y salvando a todas sus víctimas previstas. Morir así es patético para alguien con un apodo tan aterrador. Curiosamente, no es la única rusa aquí que acabó en una gran bola de fuego evitable. Alexander Chechik, a diferencia de la viuda negra, no era terrorista, pero de algún modo consiguió una granada. Decidió hacer una broma y le envió una foto de la granada a un amigo, quien enseguida le preguntó si estaba bien. Alex respondió: "Depende de lo que entiendas por bien", acompañado de una foto de la misma granada sin seguro. El amigo, quien presumiblemente experimentó un aumento de presión arterial verdaderamente histórico en ese momento, le respondió de inmediato diciéndole que no jugara con eso. Pero ya era demasiado tarde. Alex tenía la idea equivocada de que, incluso si se quitaba el seguro de una granada, en realidad no explotaría a menos que la lanzaras. Bueno, eso resultó ser un error fatal de cálculo. Alexander nunca respondió al mensaje de su amigo, presumiblemente porque estaba un poco ocupado existiendo en varios códigos postales después de que explotó la granada. Muchas muertes absurdas e inevitables provienen de personas en situaciones precarias solo por aburrimiento. Ese fue el destino de Davi Núñez Moreira, un brasileño que aceptó un reto en línea realmente extraño. En una tendencia viral que creemos no pasó de Brasil, mató una mariposa, la trituró, la mezcló con agua y se la inyectó en la pierna. Y así simplemente murió. Tal vez él no se volvió viral, pero su sangre definitivamente se volvió tóxica. Morir en retos tontos no es un fenómeno exclusivamente moderno. Según algunos relatos, eso le ocurrió a Tiberio Claudio Druso, hijo del emperador Claudio. Poco después de haberse comprometido en matrimonio, Druso estaba haciendo su truco favorito en las fiestas: lanzar una pera al aire y atraparla con la boca. Pero el título de Druso como maestro de la garganta de Roma terminó de la forma más tonta. La pera que cayó se le atoró en la garganta y se asfixió antes de que alguien pudiera salvarlo. Ser asesinado habría sido una forma mucho más digna de morir. Sigamos en el mundo antiguo para otra muerte absurda y evitable. Dicen que los hombres suelen hallar su destino justo en los caminos que toman para evitarlo, como ocurrió con Qin Shi Huang, fundador de la dinastía Qin y primer gobernante chino en llamarse emperador en lugar de rey. La vida de Qin estuvo marcada por una obsesión, una fuerte tanatofobia, miedo intenso a la muerte. Para ser justos, tenía una razón válida para su obsesión. Como emperador, sobrevivía a constantes intentos de asesinato y quiso resolverlo definitivamente. Ordenó a sus alquimistas de la corte que descubrieran el secreto de la inmortalidad, y dado que el glorioso emperador probablemente los ejecutaría si fallaban en esta tarea, tenían una motivación considerable para hacer a Haonsa para hacer el trabajo rápidamente. Insoñaba cuando le dieron una tintura de inmortalidad, pero tras beberla terminó bajo tierra. Eso fue porque la poción mágica de inmortalidad contenía, entre otras cosas, mercurio, lo cual mágicamente te garantiza que nunca morirás de viejo si bebes suficiente. Sobre tipos que buscan la inmortalidad y terminan muriendo como Darwin, mencionemos la supuesta muerte del filósofo griego
Empédocles. Cabe destacar que muchos historiadores antiguos tenían una visión flexible de la verdad al contar sus historias. Son como los youtubers de su tiempo. Buscaban que más personas vieran su trabajo que el de otros escritores e historiadores, por eso lo hacían más atractivo. Una famosa leyenda sobre la muerte de Empédocles dice que quería convertirse en Dios. Para demostrar que era divino o para ascender a esa condición, subió al monte Etna en Sicilia y se lanzó directamente a un volcán activo. Esto no probó que Empédocles fuera inmortal, solo que era muy inflamable. Si no logró convertirse en un dios, al menos podemos decir que se ganó un premio Darwin. Al hablar de muertes absurdas entre los antiguos griegos, debemos mencionar al filósofo Heráclito. Vivió sus últimos años como ermitaño en la montaña, convencido de sufrir hidropesía, un diagnóstico antiguo de retención de líquidos. Heráclito, en toda su sabiduría, decidió usar un viejo remedio casero para sacar esos líquidos extra y recuperar su salud. Saltó a un enorme montón de estiércol de vaca, esperando que el calor evaporara el líquido de su cuerpo. Ese no fue el caso. El anciano y frágil Heráclito quedó atrapado en estiércol de vaca y fue devorado por una manada de perros salvajes. Y no se nos ocurre una mejor y más humillante manera de terminar la lista que con Atlas Fredonier. Él fue un pionero suizo que descubrió el paso Fredonia en 1850 y también fue condenado por agredir a su hijastra. En 1880, Atlas estaba experimentando problemas intestinales, así que decidió realizar un remedio casero imprudente y asqueroso, metiéndose una botella de 16 onzas de citrato de magnesio directamente en su propio paso Fredonia, donde inmediatamente se quedó atascada. Después de intentar sacar la botella él mismo, para evitar la humillación pública, fue a un hospital local. Pero eso no le ayudaría. Al intentar sacar la botella, la parte superior se rompió y creó una nueva abertura. Aunque algunas partes fueron retiradas, el anillo de Atlas estaba más allá de toda reparación. Murió desangrado poco después. Le daríamos el premio Darwin, pero sinceramente nos preocupa un poco dónde podría ponerlo. Los premios Darwin dejaron historias escandalosas, pero Estados Unidos también tiene finales ridículos. Mira, Formas tontas de morir, edición Estados Unidos de América, para ver las más increíbles o haz clic en este video en su lugar.